Bueno, estamos por empezar a trabajar en análisis matemático haciendo un repaso de lo que habíamos visto, ¿sí? Y vamos a empezar con funciones. Vamos a ver si esto funciona. Bien, funciones. ¿Qué es una función? ¿Qué es una función? Esa es la pregunta. A ver. Una función es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un único elemento llamado f de x de un conjunto B. A ver, vamos a ir organizándonos. Primero tenés que tener dos conjuntos, ¿no? Me dijiste un conjunto A y un conjunto B. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Acá hay elementos. Exacto. El conjunto A puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Pueden ser números, es un conjunto. Sí. En la definición más primaria de conjunto es un conjunto. Sí. Podrían ser, nosotros vamos a trabajar principalmente en análisis matemático con números, pero podrían ser también distintos tipos de números. Entonces podría ser el conjunto de los números reales, los reales positivos nada más, podrían ser los naturales, como la definición que vamos a ver de sucesión, ¿sí? Pero bueno, es un conjunto. Hay varios elementos. Para representar a todos los elementos que está acá, ¿qué usamos? Una letra. Y recibe el nombre de variable. ¿Por qué justamente variable? Porque puede variar el elemento entre todos los del conjunto A. ¿Está bien? Sí. Acá también tenemos otros elementos. Otros no. Tenemos de nuevo elementos. Podrían ser los mismos que tenemos en A. Si trabajamos con números reales, el conjunto A puede ser de números reales y el conjunto B también. ¿Sí? Como es otro conjunto, usamos otra letra para representar a los elementos de ese conjunto y la variable en este caso es i. Bien. Tenemos que tener entonces una relación. Vos dijiste una regla, ¿sí? Sí. Y en las definiciones más precisas, ¿sí? Tenemos que hablar de lo que es una relación, ¿sí? Una relación, no lo vamos a hacer tan largo, pero sería como un par ordenado, ¿sí? Donde el primer elemento es un elemento del conjunto A y el segundo es un elemento del conjunto B. Vamos a escribirlo así. Entonces, esto es un par ordenado. Ordenado porque no va cualquier cosa. Acá tiene que ir un elemento del conjunto A y acá un elemento del conjunto B. ¿Sí? Un conjunto de pares ordenados con esa disposición es una relación. Pero no toda relación es una función. Tiene que cumplir ciertas condiciones. ¿Sí? ¿Vos qué habías dicho? ¿Esa regla qué es? En tu oración que me habías dicho? Esa relación tiene que ser única. O sea, a cada elemento del conjunto A Bien. le debe corresponder un único elemento del conjunto B. Bien. Todos los elementos deben estar relacionados. Perfecto. Eso, él dijo a cada elemento. Y vos dijiste todos. Esos dos indican lo mismo. ¿Sí? Esa es la primera propiedad. Entonces, la primera condición que debe tener la relación o tu regla, ¿sí? Es una condición llamada de existencia. Existencia. Bien. ¿Qué indica eso? Que todos los elementos de A están relacionados. O sea que para cada X, o para todo X perteneciente a A, existe algún elemento de ahí con el cual está relacionado. ¿Sí? Podríamos escribirlo todo eso en símbolos. Para todo X perteneciente a A existe un único. Bueno, existe por ahora, no voy a decir único. Existe un elemento I de B con el cual está relacionado, pero lo vamos a dejar así. Bien. La segunda condición importante es que dijimos, exacto, es la unicidad. Entonces, ¿sí? ¿Qué indica la unicidad? Que X está relacionado con un único elemento del conjunto B. ¿Sí? X no podría estar relacionado con otro elemento para que tengamos una función. Si X estaría relacionado con otro elemento,
tendríamos lo que es una relación nada más, pero no una función. ¿Sí? Bien. A la relación o a la regla que cumple esa condición, por ejemplo, le vamos a poner un nombre, lo podríamos llamar f por función justamente. ¿Sí? Y lo primero que hay que indicar en toda función es desde dónde, en dónde está definida. Por ejemplo, f definida de A en B. ¿Sí? Después, tal que, y ahí viene la regla que queremos asignar. ¿Está? El primer conjunto se llama conjunto de salida y el segundo conjunto se llama conjunto de llegada. Se lo hubiese puesto con otro color. Entonces, por ahora, vamos a llamarlo así y así. Bien. ¿Cómo vamos a representar esa regla o esa condición que me va a decir por qué es que se relaciona un elemento de A con un elemento de B? ¿Sí? Una forma podría ser coloquial. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos todos números naturales en el primer conjunto. Vamos a poner la pizarra por acá. Tenemos un conjunto A de números naturales y otro conjunto B también de números naturales. Y la regla va a ser que a cada X le corresponde un Y, pero ese Y es el doble. El doble. Si yo digo que a un número le corresponde el doble, ahí estoy verbalizando, ¿sí?, la relación y en ese caso estoy dando la función de manera coloquial. Podría ser a cada persona le corresponde un DNI, ¿sí? A cada auto le corresponde una patente, ¿sí? Muy bien. Entonces, verbalizarlo es dar la función de manera coloquial. Entonces, ustedes van a entender, si yo digo, damos un número natural, ¿sí? Y busquemos el doble. Y yo busco el doble. Entonces, decimos el número natural. 2. El doble, 4. Decimos el número natural. 5. El doble, 10. ¿Sí? La pregunta es, ¿será esa relación que estoy diciendo el doble una función? Y simplemente tenemos que ver que cumpla con la existencia y la omisión. Entonces, si vos me decís cualquier número natural, ¿yo puedo buscar de ese número natural el doble? Sí. Entonces es una función. Y enunciarlo así, no hacer este diagrama, sino decir que es el doble, ¿sí? Lo podríamos escribir acá. A ver, Y es el doble de X. Es el doble de X. Entonces, enunciarlo de esa manera es dar la primera forma en la que vamos a ver, ¿sí?, una función que es la coloquial. Pero justamente esta es la menos usada. Dentro de matemática será la menos usada. Bien, antes de avanzar a la segunda forma, quiero escribir algo de la notación. Acá dijimos que la función, vamos a llamarla f otra vez, ¿sí?, va de los naturales en los naturales. Y en este caso, estamos usando el doble, pero quiero decir lo siguiente. X está relacionado con Y es un valor que se toma, ¿sí?, relacionado con X, entonces lo podemos escribir así. Y es una función por f de X. Entonces, el par ordenado que habíamos dicho hoy, XY, ¿sí?, también lo podemos escribir de esta forma. Obviamente este par ordenado tiene que pertenecer ¿a quién? A la función de la que estamos hablando. Dijimos que
la función es una relación, entonces está bien dicho, el par ordenado pertenece a esa relación f y también lo podemos escribir de esta forma. De esta manera va a ser muy útil después, porque entonces podemos decir directamente y es la imagen por f de x, ¿sí? Y es la imagen, es un valor, ¿no? Es la imagen de x. Claramente ahora que tenemos la opción, tenemos definido coloquialmente que ahí quedaría. Y es el doble de x, por eso lo escribimos así. Bien. Sigamos. Antes de avanzar de vuelta, vamos a poner otros ejemplos. Siguiendo con el doble, ¿qué podemos decir? Si yo digo f de 3, pondríamos que es 6, porque el doble de 3 es 6. Una anotación no tan usada sería esta. Poner 10, ¿sí? Y está relacionado mediante la función f con 20. ¿Está bien? Bueno, la que dijimos, la clásica de recién, ¿sí? 10, 20, que pertenece a esta relación que indica el doble de. Bien. Tenemos entonces la primera forma de describir una función, que en matemática va a ser la menos utilizada, que es la coloquial. Bien. ¿Qué otra forma podemos ver? Ese enunciado coloquial lo podemos escribir de manera simbólica y podemos dar una fórmula, ¿sí? Normalmente es una ecuación, pero fíjense, nosotros estamos hablando de función. La expresión simbólica, ¿sí?, que me va a relacionar las variables va a ser una ecuación, pero no hay que mezclar los conceptos de ecuación y función. El de función en este caso viene siendo más amplio. Tomando unos teres mientras hacemos la explicación. Bueno, si yo tenía que y es el doble de x, ¿cómo podemos expresar eso de manera simbólica? Podríamos escribir perfecto, y es igual a 2x. ¿Está? Entonces eso nos quedaría así. Si tengo x, lo relaciono con su doble. En par ordenado, x, el doble de x. ¿Sí? En ese caso sabemos que como está en segundo lugar, acá esto es y. ¿Sí? Y la notación más habitual de función, como dijimos que y era igual a f de x, es escribirlo así. Entonces, vamos a quedar con esta última. Escribir de esta manera nos está dando la segunda forma de representar una función, que es su representación simbólica o por fórmula. ¿Está? Bien. Vamos a la tercera. La tercera es representar mediante una tabla. Podríamos decir, ¿de qué sirve esto? Porque no siempre en las funciones se conoce la expresión simbólica. Entonces por ahí supongamos que estamos haciendo una investigación de algo, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, largar un objeto de cierta altura, hacer un experimento y vamos midiendo cuánto tiempo tarda en tocar la mesa o el suelo de acuerdo a lo que sea el experimento. Como las condiciones físicas no siempre son iguales, ese tiempo va a ir variando. O de distintas alturas podría tardar, ¿sí?, distintos tiempos. Entonces podríamos decir, pongo la altura, el tiempo. La altura, otra altura, otro tiempo. Otra altura, otro tiempo. ¿Sí? En ese caso no estoy conociendo, porque no soy experto en física, digamos. No estoy conociendo cuál es la fórmula, entonces tengo que escribirlo mediante una tabla. ¿Sí? Después, sí, todos sabemos cuál es la fórmula para calcular,
Pero en principio estoy mostrando solamente un ejemplo de lo que podría ser. Cómo podríamos obtener una función a partir de una tabla. Ahora, ¿eso sería una función? Sí, porque yo podría tomar cualquier altura. Ahí estaría la existencia. Ahora, de esa altura, cuando yo haga el experimento, ¿sí? Voy a obtener un único tiempo. ¿Está? Podríamos decir, y si tiro la misma altura y tarda otro tiempo, bueno, eso le estaba diciendo, debido a las condiciones del laboratorio donde estoy trabajando, ¿sí? Podría variar, pero en condiciones normales y en el vacío, siempre el tiempo sería el mismo. Bien. O sea, por tabla no es de donde partimos nosotros en matemática a trabajar las funciones, pero sí las otras ciencias. Entonces podríamos escribir. ¿Cómo hacemos lo de la tabla? Hacemos una tabla con dos columnas. En la primera columna están los valores de x y en la segunda columna Los valores de los y. valores de y. Y voy a poner las dos notaciones. Y es igual a f de x. Obviamente acá podemos dejar solo y, solo f de x, o también podríamos poner el doble de x. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, podríamos poner 2 para nuestro ejemplo, estaría relacionado con 4, 5 estaría relacionado con 10, ¿sí? 1024 estaría relacionado 1024 estaría relacionado con 2048. Bien. Y por ejemplo el número pi estaría relacionado con el doble de pi. Y ya que está uno más, la raíz de 2 con 2 raíz de 2. Bien. Perfecto. Entonces, recordemos, cualquiera sea el valor x, va a estar relacionado con su doble, que es 2x. Bien. Ahí ya tenemos entonces la segunda forma de representar una función. Tenemos la coloquial y tenemos la expresión simbólica o algebraica. Bien. Y también ya hicimos y también hicimos por tabla. Nos falta la última. ¿Cuál es? Muy bien, la representación gráfica. Si nosotros tomamos esos pares ordenados que estábamos hablando, ¿sí? Podemos representar, en este caso como son números, podemos representar en un sistema cartesiano. Vamos a hacerlo, a ver cómo lo podríamos hacer. El sistema cartesiano está formado por dos rectas perpendiculares, son rectas coordenadas, o sea que tienen un sistema. En la intersección de las dos rectas coincidiría el cero de ambos ejes coordenados. Al eje horizontal lo llamamos x y al eje vertical lo llamamos y, o también podría ser f de x. Normalmente las unidades que tomamos en ambos son iguales, pero en ciertas situaciones podríamos cambiar para que algunos gráficos se observen mejor. Bien, puse ahí el punto en blanco, pero voy a utilizar puntos rojos para indicar entonces nuestra relación. Por ejemplo, a 1 le corresponde 2. Ese punto que está ahí indica un elemento de la función. ¿Cuál es? Lo acabamos de decir. Es el 1, 2. Ahora, si pongo 2, 2 estaría relacionado con 4. 3 estaría relacionado con 6. Primera pregunta. ¿0, 0 entraría?
No, 0, 0 no. porque nosotros no consideramos al 0 como natural. ¿Sí? Hay una discusión grande. Algunos matemáticos, ¿sí? O en algunos países, sí lo consideran. Segunda pregunta. ¿Tengo que unirlos mediante una recta? Estos puntos vemos que están alineados. Están alineados. ¿Tengo que unirlos mediante una recta? Por ahora, no. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando solamente con números naturales. ¿Y hacia dónde voy? Hacia números naturales. Entonces, acá, entre 1 y 2, sabemos que hay otros números, pero no naturales. Entonces mi gráfica estaría así. Sería como una gráfica discontinua formada por puntos alineados, que era lo que tenía. Si yo quiero unirlos mediante una recta, tendría que cambiar la definición de función. ¿Y qué tendría que cambiar? El conjunto de salida y el conjunto de llegada. Entonces, para representarlo mediante una línea recta, ¿qué tendríamos que hacer? Definimos la función f de los de reales. Perfecto. De reales en reales. Tal que a cada valor i le corresponde el doble de x. Ahora sí, en esa situación hacemos nuestro eje x y nuestro eje y. Empezamos a representar los puntos y tenemos. Ya está, vamos a ver otro color. El 0, 0 entraría. El 1, 2 también. Pero también entraría el 0,5, 1, o sea, un medio 1. Bueno, sigamos así. El 2, 4, pero también los negativos. El doble de menos 1 es menos 2. Y en este caso, como estamos trabajando con números reales, ¿sí? Por ejemplo, todos los números entre 1 y 2 tendrían su doble. Cuando vengamos a graficarlos, todos van a pertenecer, ¿sí?, a esta recta. Y esa es la representación gráfica de la función. ¿Cómo le llamamos a esta función? F de x es igual al doble de x. Bien. ¿Por qué es importante la gráfica? Nos permite tener una visión general, ¿sí?, de cómo se comporta completamente la función. ¿Sí? Si nosotros tuviésemos la gráfica de una función y podríamos hacerle zoom para ver qué pasa alrededor de un punto, agrandarla para ver qué pasa a nivel global, achicarla, como les dije, para analizar en ciertos puntos qué es lo que está pasando, tendríamos dominada la función. ¿De qué se trata el análisis matemático? De eso. Si yo tuviese directamente la función y la grafico, ¿sí?, ya tendría todo, pero la gráfica, a ver, vamos a organizarlo. Si yo tengo un sistema computacional que me grafica una función, todo ese análisis del cual estoy hablando lo hace la computadora. Por eso va llevando puntos, va graficando, ¿sí? O sea, al tener la gráfica ya sería el resultado final. Vuelvo a repetir, hay ciertas cuestiones que hay que prestar mucha atención porque la gráfica tampoco no nos ayuda, no nos permite detectar qué pasa, por ejemplo, en puntos muy pequeños, si la función crece y decrece, o cuestiones más complejas, ¿no? Pero el tener la gráfica completa de una función y, como les dije, poder hacer zoom, ya sea achicarlo o agrandarlo a lo que se ve, me permitiría dominar y entender completamente la función. Y el análisis matemático se va a tratar de eso. El objeto de estudio es una función y ver qué sucede. Por ejemplo, en esta función vemos que ya le ponemos un nombre, decimos que es una función lineal, porque la gráfica es una recta, vemos que todos los puntos de esa gráfica están alineados, ¿sí? Entonces, si yo tengo el doble, o el triple, o el cuádruple, sabemos que la gráfica de esta función va a ser una recta. Entonces agrupamos ese estudio, ese tipo de funciones, dentro de lo que llamamos funciones lineales. Obviamente estas funciones pasan por el origen. Una función lineal podría no pasar por el origen. Normalmente
normalmente tenemos una función lineal, podría no pasar por el otro. ¿Está? Creo que hasta ahí más o menos es esta primera parte de comenzar con el concepto de función, ¿sí? Y ver de qué forma se puede representar una función. Entonces, una función es una relación entre dos variables en la cual a cada valor, ¿sí?, de la variable x llamada variable independiente, eso no dijimos, a x le llamamos variable independiente, le corresponde un único valor de la variable dependiente. Tampoco habíamos nombrado eso, x se llama variable independiente y se llama variable dependiente. Entonces fíjense, en cada momento, ¿sí?, pudimos estar definiendo función de distintas maneras. Así como empezó Milton diciendo es una regla, yo diciendo es una relación, y ahora cambiamos con variable dependiente e independiente, pero en todas resaltamos lo mismo. A cada valor del primer conjunto le corresponde un único del segundo. Ese a cada significa a todos, me da la condición de existencia, y un único, ¿sí?, es la condición de unicidad. Después, para finalizar, vimos 4 formas de representar la función: coloquial, simbólica, por tabla y gráfica. ¿Está? Bien, ahora vamos a seguir analizando cómo podemos analizar una función.